Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30. Ya vamos por Éxodo el capítulo 30, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Así que en este año hemos estudiado Génesis y también Éxodo y vamos ya por el 30. Nos alegramos en el Señor y esta gran oportunidad que nos da Dios de entrar en su presencia. Éxodo capítulo 30. Y yo he titulado a este capítulo Sacrificio, Rescate y Unción. Sacrificio, rescate y unción. Aquí en este texto, Moisés está escribiendo las orientaciones y explica cómo debía eh, organizarse también el tema del altar. Recordamos que vimos las vestiduras de los sacerdotes, vimos todo el pacto de consagración o el ritual de consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes. Pero ahora está Moisés y Dios, más que Moisés, orientando a la nación y Dios usando a Moisés para recibir orientaciones para hacer todo lo que tenía que ver con el altar del incienso. El incienso es ese olor que bueno, todavía hay incienso, se usa en muchas culturas. A algunos no les gusta por diferentes olores, pero el incienso es arbustos o plantas que se pueden preparar para levantar un olor grato. La idea es esa, olor grato ante el Señor. Dice así la palabra desde el verso Éxodo capítulo 30, verso 1 hasta el 10. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Su longitud será de un codo de anchura, será cuadrado, y su altura 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes, su en derredor y sus cuernos, y harás en derredor una cortina de oro, una cornisa de oro, mejor dicho. Les harás también 2 anillos de oro debajo de la cornisa y sus 2 esquinas a ambos lados suyos para meter las varas con que será llevado. Este cajón, ese cuadro, tenía cuatro tarros así, 4 puntas, pero tenía unos anillos donde se ponían unas varas y los sacerdotes lo llevaban cuando se hacía traslado. Harás las varas de madera de acacia, las cubrirás de oro y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio y delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Está hablando con Moisés. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso, no ofreceréis el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramarás sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por todas vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Así que ahora Dios le está dando indicación a Moisés para que Aarón y los que trabajaban con él, los sacerdotes, hicieran, bueno, todos los arquitectos, vamos a ponerle, todo el que trabajó, los carpinteros hicieron este cuadro de con sus medidas y demás, pero lo interesante es que aquí se iba a quemar incienso que iba a ser como olor fragante ante el Señor. También de madera de acacia, una madera preciosa en el interior y estaba cubierta de oro.
Todo esto también un simbolismo de valor delante del Señor sobre todo lo que ofrecemos delante de Dios. Debe ser algo puro ante el Señor. Y dice que esto Moisés recibe instrucciones para construir todo este altar del incienso que debería estar frente al velo para que separaba el lugar santo del lugar santísimo. La habitación del lugar santo, es decir, del lugar santísimo, venía el altar del incienso y después el lugar santísimo, el lugar santo. Entonces, ¿por qué estaba en el medio? En el lugar santo se ponían los sacerdotes para hacer el sacrificio. En el lugar santísimo estaba Dios. ¿Qué está en el medio? La oración, la intercesión, porque este incienso simboliza la intercesión. El incienso representa las oraciones de los santos. Apocalipsis capítulo 8, versos 3 y 4 dice, el otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con el incienso de oro, incensario de oro, y se les dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, de los cristianos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Recuerda, toda esta construcción de este tabernáculo era visión de lo que había de venir, refiriéndose a Cristo, pero igual que el celestial. Así que dice que subía este incienso delante del Señor. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, que son las oraciones de los santos. Esto que hicimos hace unos minutos de orar es como este incienso que subía delante del Señor. Cuando vemos esa columna de humo que sube por el incienso en el tabernáculo, es como nuestra oración hoy. Hoy no sale humo de nuestra cabeza, no sale humo del templo, no salen humo de los templos evangélicos, no hace falta humo hoy, pero sí sube las oraciones de la iglesia ante la presencia del Señor. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 17 dice, orad sin cesar. Este incienso había que encenderlo por la mañana y por la tarde, pero a nosotros Pablo nos dice por el mismo Espíritu, no paren de orar, no paren de orar. Salmos 141, 2, que mi oración suba delante de ti como incienso. Mira, es importante que tu oración suba delante del Señor como incienso agradable. En Joel, el profeta llama al pueblo en un tiempo de crisis espiritual y dice, hagan ayuno, invoquen al Señor, los sacerdotes estén entre el altar y ancianos, dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. La oración intensa delante del Señor. Así como hemos estado haciendo, tenemos que seguir creciendo en la oración porque iglesia que ora, iglesia que crece. La oración es el incienso que lleva nuestra espiritualidad, nuestro espíritu, nuestra adoración al Señor, al cielo, y trae del cielo también nuestra bendición como respuesta a nuestras oraciones. Este es el altar del incienso. Ahora viene el dinero del rescate, que es la expiación por nuestras vidas. Y esto es muy interesante porque tu vida y mi vida hoy recibimos un regalo de salvación. Regalo. Ninguno de los que estamos aquí hemos tenido que pagar nada para ser cristianos. No hubo que pagar una indulgencia, no hubo que pagar un certificado de nuevo nacimiento. Éxodo capítulo 30, verso 11 hasta el 16 dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. Al ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová.
y todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá de medio ciclo, cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Wow, wow. Hay mucho simbolismo aquí y hay mucha forma práctica también. Los hijos de Israel, fueran quien fueran, ricos y pobres, no importa el nivel económico, tenían que dar medio ciclo de ofrenda, de dinero. Esto representa que todos necesitamos recibir la expiación del Señor, el pago de tu salvación. El pago de mi salvación es la misma. El pago por la expiación. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo pagó por nosotros. No pagó más por mí, no pagó más por ti, no pagó más por el otro. No paga por alguien que pese mucho o por alguien que esté más flaquito, paga menos. No, porque es de primera clase, no, porque es de tal nación. No, 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 no. El pago de la expiación, de la redención, de la salvación es la misma para todos. La nación de Israel tuvo que cada uno de mayores de 20 años, 21 años, tenían que hacer este pago para que ellos supieran, es decir, pusieran la responsabilidad de sentirse redimidos delante del Señor como pago por la expiación. Este dinero del rescate apunta proféticamente a la obra redentora de Cristo, quien pagó el precio por nuestra salvación. Ninguna cantidad de dinero, ni ninguna de las obras que hagamos va a redimir nuestras vidas. No podemos pagar nosotros hoy nada. Cristo pagó por nosotros. Solo el sacrificio de Cristo paga por nosotros. La enseñanza de esto es reconocer nosotros que necesitamos ese pago. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. Tú y yo ya recibimos el pago. Cristo pagó por ti. Mateo capítulo 20, verso 28. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Este pago de los hijos de Israel simboliza o era para el rescate de sus vidas delante del Señor. El pago de Cristo para el rescate de todas nuestras vidas delante de Dios. Recuerdo en una ocasión que allá rentamos un camión, un camión que servía como de bus y lo fuimos llevando por todas las paradas del bus para montar personas que fueran de una punta a la otra punta de la ciudad. A las 7 de la mañana, hora pico, el transporte en Cuba es terrible. Y ahora está peor. Aquel tiempo estaba muy mal. Pero lo que hicimos allí fue algo interesante y fue tomado de esta idea. Cristo pagó por ti. Pusimos un letrero en el camión dentro que decía, Cristo pagó por ti. Y creo que por fuera también pusimos el letrero. Y cuando las personas subían para pagar su viaje, estaba el grupo de evangelismo dentro, alrededor de 5 personas estaban dentro del camión, de la guagua, y, y las personas se quedaban con el dinero en la mano mirándolo y decía, pero ¿a quién le pago? Y dice, no, no, ya Cristo pagó por ti, guarde su dinero, Cristo pagó por ti. Y le dábamos una Biblia, un tratado, íbamos cantando, Cristo pagó por ti, Cristo pagó por ti. Eso nunca se me ha borrado de la mente porque es maravilloso ver la alegría de las personas que no tuvieron que pagar su viaje. ¿Cuánto más nuestra alegría debe ser mayor, verdad?
cuando sabemos que ya el Señor pagó por nuestra salvación. También había otro lugar ahí en el tabernáculo que se llamaba el lavacro de bronce, que simboliza la santidad y la pureza. Esto era un lugar donde se lavaban los sacerdotes y todo el que trabajaba allí se lavaban el rostro, los brazos, las manos, todo en símbolo de pureza, de santificación. Éxodo 30, verso 17 hasta el 21, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colgarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua y de ella se lavará Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Así que esto simboliza la importancia de la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Moisés y sus hijos para trabajar allí, para hacer todo el sacrificio de poner los animales y hacer todos los rituales y cada actividad en el tabernáculo tenían que hacerlo con manos limpias y pies limpios. Simboliza que nuestro andar, nuestro caminar diario debe ser en santidad y que nuestro trabajo, nuestras acciones deben ser en santidad también delante del Señor. Moisés tuvo que construir esta fuente de bronce donde Aarón y sus hijos lavaran sus manos, sus pies antes de entrar para que pudieran estar santos ante el Señor. Y dice esto para que no mueran. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá el Señor. El lavacro simboliza la santificación por medio de la palabra, el espíritu, y como sacerdotes debían lavarse para ser purificados. Los creyentes hoy también tenemos que lavarnos. Por supuesto, no es con agua, pero sí el Señor nos ha lavado con su palabra. Jesús le dijo en una ocasión, ustedes no necesitan lavarse, ustedes han sido limpios por la palabra que han recibido. Pero también Pablo dice, Efesios capítulo 5, versos 25 y 26, Cristo amó a la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y esto también me lleva al bautizo. El bautismo no limpia, simboliza, pero es la expresión física y visible, pública, de que hemos sido lavados, hemos sido redimidos, hemos comenzado esa relación con el Señor. Juan capítulo 13, verso 8, si no os lavare, no tendrán parte conmigo, dice el Señor. En una ocasión, cuando estaba lavándole los pies a los discípulos, recuerdan, Pedro le dijo, no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no puedes tener parte conmigo. Y Pedro le dijo, bueno, no solo los pies, lávame las manos, la cabeza, todo. Dice el Señor, no, ya ustedes no necesitan ser lavados todos, ya están limpios por la palabra, pero necesitas recibir mi lavamiento a los pies en la historia de Pedro y el Señor. Ahora viene algo interesantísimo, así que ya vimos el altar del incienso, el altar de bronce, ya vimos el pago por el rescate, pero ahora la unción. Dice Éxodo capítulo, aceite de la unción para consagrar, para consagración del pueblo. Éxodo capítulo 30, versos 22 hasta el 33. Habló más. Me gusta mucho como Moisés o los escribanos y aquí en la versión en español dice, habló más Jehová a Moisés diciendo. Y esta frase yo quiero repetírsela a todos. Dios te sigue hablando. Habló más a Mercy Hill en español. Habló Dios más a Mercy Hill en español, a tu vida.
Habló Dios más. Hay personas que piensan que ya Dios le dijo todo lo que le iba a decir, pero Dios todos los días va a decirnos algo nuevo también. Y quería tomar esa frase para recordarlo. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especies finas de mirra excelente, 500 ciclos y de canela aromática la mitad, y esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casia, 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción superior ungüento. Según el arte del perfumador, del perfumista, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto, con todos sus utensilios, la fuente, sus bases, así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocares con ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante, que se pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Wow. Así que este aceite perfumado, aceite de la unción, santa unción, sirvió para consagración. Nosotros usamos la práctica de ungir con aceite. Por supuesto, no es con esta fórmula que dice aquí, es aceite de oliva generalmente usamos, y es un aceite que separamos, no es aceite que estamos usando para la cocina y agarramos cualquiera, no, es aceite que tenemos preparado, de hecho lo tengo por aquí cerca. Aquí está el aceite de la unción que uso. Pastor, alguien me dijo, pero pastor, nunca hemos practicado eso. Bueno, por la primera vez se empieza. Y es algo simbólico para nosotros y también para ellos. Esto servía como símbolo del Espíritu Santo sobre la vida de las personas, pero sobre la anotación también de consagración. Dice que todo lo que tocaras con este aceite será consagrado para el Señor. Fíjense que se hizo todo lo del tabernáculo, los diferentes utensilios, y la unción fue lo que marcó el sello de que esto estaba consagrado para el Señor. El aceite de la unción se usó para ungir al sacerdote, después en el tiempo de los reyes se ungía al rey, y en los profetas se ungía a los profetas. Pero lo primero que se ungió fue el tabernáculo de reunión. El aceite de la unción representa el Espíritu Santo, que definitivamente es lo que viene a nuestras vidas para separarnos, consagrarnos para Dios. El aceite de la unción era preparado con ingredientes específicos y especiales. Tenía un uso exclusivo, era para simbolizar y para consagrar, marcar el tabernáculo, los utensilios y a los sacerdotes. Y esto era perpetuo. Nadie podía, ningún perfumista, ninguna otra empresa de perfumes de unción podía fabricar algo parecido, porque sería cortado de la nación de Israel. Este aceite simboliza la santidad y la consagración al servicio del Señor. La iglesia en el Nuevo Testamento nos describe a los creyentes como ungidos por el Espíritu Santo, por lo cual nos consagra Dios al real sacerdocio.
Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. El aceite de la unción es una imagen de la obra del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en nuestras vidas, que nos capacita, que nos consagra, que nos separa, que nos santifica, que nos hace aptos para servir al Señor. No el aceite, sino el Espíritu de Dios. El aceite también en el Nuevo Testamento se usa para ungir a los enfermos. Si hay alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren con él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Lo va a salvar el aceite? No. La oración a Dios. Dios es quien salva. Ni la oración. Dios es quien salva. La oración es decirle, Señor, ten misericordia. Es conversar con Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Juan estaba convencido que la iglesia, los creyentes, los discípulos, estamos ungidos por el Espíritu Santo. De nuevo, no se va el Espíritu y viene el Espíritu como sucedía en el Antiguo Testamento. No, 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 no. Todos los redimidos tenemos el Espíritu Santo. La persona que no crea que tiene el Espíritu es porque no ha creído en Cristo. Nadie puede creer en Cristo si el Espíritu Santo no está en su vida. Y hago énfasis en esto porque esto no es un problema de denominación. Esto es un problema bíblico. Es decir, tenemos que creer en Cristo y cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. ¿Y por qué hago ese énfasis? Porque el aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo que nos consagra a Cristo. ¿Sabe por qué hay personas que no están consagradas, que no se comprometen? Porque todavía no han conocido a Cristo, porque todavía no tienen el Espíritu Santo que los consagra y que los redarguye y que los impulsa. Lucas capítulo 4, verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Wow. Lucas 4, 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Cuando una persona está ungida, y de nuevo, no solo por aceite físico, sino por el Espíritu de Dios, estamos consagrados y sabemos que el Espíritu de Dios está en nosotros. Éxodo 30 enseña la importancia, 1, de la oración, incienso; 2, de la expiación, que él se sacrificó por nosotros, nos compró con su sangre, con su sacrificio; 3, la pureza, lavatorio, lavarnos, ¿verdad? Por supuesto, hoy el agua no nos santifica, es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. La unción, presencia de Dios. Todos estos elementos reflejan no solo la vida y el servicio de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, sino la vida de Cristo que se puso en nuestro lugar. Él intercede por nosotros. Él nos ha lavado. Él nos ha consagrado. Él nos envió el Espíritu para ungirnos. Y nosotros también estamos sirviendo al Señor consagrados. Él pagó el precio para que nosotros fuéramos hoy libres, siervos del Señor para servirle, ungidos por el Espíritu consagrado para Él. Primera a los Corintios capítulo 6, verso 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Wow, qué lindo. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Usted y yo, iglesia, somos del Señor. Que tu oración y tu vida sea como un olor fragante en la presencia de Dios. Usted y yo estamos consagrados para Dios, limpios, santificados. Usted y yo fuimos comprados por precio. Y usted y yo fuimos ungidos por el Espíritu de Dios para vivir para el Señor. Que el Señor le bendiga, es mi deseo y oración. Éxodo capítulo 30.